Las tinieblas de afuera. Leyendo la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, hay ciertas cosas que llaman la atención. Y una de ellas es, por supuesto, esto de las tinieblas de afuera. Y llama la atención porque si nos dedicamos a buscar los lugares donde se habla de las tinieblas de afuera, nos damos cuenta que ningún apóstol habló de las tinieblas de afuera. El único que tocó ese tema fue precisamente Jesús. Ahora, esto da para que nosotros los humanos entremos a especular, ¿cierto? Y dar cierta información o imaginarnos o especular distintas teorías con respecto al tema, lo cual no es malo, pero todo tiene que ser a la luz de la Biblia, o sea, que vaya acorde esa explicación que le demos con lo que dice la Biblia y no que se oponga. Ahora, referente a esto, no existe una idea general entre los grandes eruditos. Entre los eruditos y los grandes estudiosos de la teología, no hay una exactitud con respecto a este término o a este tema. Algunos dicen que tal vez sea un lugar no físico. Hay otros dicen que es un lugar físico. Hay otros dicen que puede ser un estado del ser y un montón de teorías más. Ahora, la frase las tinieblas de afuera literalmente significa afuera en donde no hay ninguna luz. Eso más o menos es el significado que tiene esta frase de las tinieblas de afuera en el griego. La palabra griega para tinieblas se puede usar también de forma metafóricamente hablando para definir la oscuridad, por ejemplo. Una frase que la puede describir puede ser un lugar de lloro y crujir de dientes, ¿cierto? Sin importar lo que usted o lo que yo pensemos, pero no debemos ir más allá de lo que está escrito sobre las tinieblas de afuera en la Biblia, porque si no podríamos caer en ideas de hombre, lo cual nunca es bueno, porque maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cierto? Por mucho tiempo se creyó que simplemente que era otro nombre para referirse, por ejemplo, al infierno, ¿ah? Que es un lugar temporal que será lanzado al lago de fuego al final del milenio. Esto en Apocalipsis 20:14. Bueno, sí, esa es una idea que se le pudo ocurrir a alguien y tal vez no esté tan lejos de ello. Ahora, si revisamos Mateo en el capítulo 8, verso 12, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados y digo a este ve y va y a este otro ven y viene a mi servicio. Haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que estaban con él en ese momento, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados
a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 8, 5 al 12. En su primera referencia a las tinieblas de afuera, Jesús estaba hablando claramente a los judíos, al pueblo de Israel, y también estaba hablando a cada una de las personas que en ese momento le oían, que eran judíos. Y les criticaba a ellos el hecho de que un soldado romano gentil demostrara una fe más firme en él que la que ellos tenían. ¿Te das cuenta? Él dijo que su falta de fe daría como resultado que la gente de todo el mundo, es decir, los gentiles, heredarían el reino de Dios, mientras que los judíos, quienes eran los súbditos del reino, serían echados a las tinieblas de afuera, y allí sería el lloro y el crujir de dientes. O sea, no es poco importante a lo que se estaba refiriendo Jesús. El Señor le repitió su advertencia en Mateo 21:43, cuando dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es obvio que el Señor creía que ellos eran los súbditos legales del reino. Si no, ¿por qué otra cosa los amenazaría con decirle que se los iba a quitar? ¿Cierto? De esta manera, en su primera mención de las tinieblas de afuera, el Señor Jesucristo advirtió a los judíos que al final de la era, los creyentes gentiles, como ese centurión, se unirían a los patriarcas en la fiesta de las bodas, mientras que ellos mismos estarían sentados fuera en las tinieblas por haber fracasado en reconocerlo como su Mesías. En Mateo 22:13 dice: respondiendo Jesús les dijo, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, el otro se fue a sus negocios, y otro, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos de. Así que id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, del verso 1 al 14. Ahora, ¿pero qué representa este hombre que estaba ahí y fue echado por orden del rey? Por ejemplo, a la novia no se le menciona en esta parábola, a la novia del hijo, ¿cierto? Que es la novia del cordero. Una novia, por ejemplo, no se considera como uno de los invitados y nunca podría ser echada de su propia boda, ¿cierto? Porque ella es la novia.
al igual que el novio. Ahora, entonces esto no está, los convidados no son la novia, los convidados son convidados. ¿Quiénes son entonces? Fíjese bien, el banquete es después de la boda. ¿Se da cuenta usted? Después de la boda viene el banquete. Y dentro del contexto de esta parábola, la boda ya se había efectuado. Y ahí estaban en el banquete con los invitados. Es decir, los invitados son un grupo y la iglesia son otro grupo. Y nosotros somos la iglesia. Y el que fue echado a las tinieblas de afuera no era parte de la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, para poder aceptar el punto de vista de esta parábola, es acerca de la iglesia, ¿cierto? Ustedes tendrían que empezar con la creencia de que solamente algunas personas dentro de la iglesia se convertirían en la desposada de Cristo, mientras que otras no lo harían. Pero resulta que la Biblia en ninguna parte dice eso. Así que no podemos pensar en eso. Ni siquiera por insinuación. No hay nada que esté escrito que pueda decir que solamente algunos que componen la iglesia de Cristo son verdaderos y los otros no. Es una conclusión hecha por hombres, es decir, teorías, pensamientos de hombres. Y por supuesto no tiene ningún apoyo bíblico. Si somos salvos, estamos dentro de la iglesia, porque tenemos el Espíritu Santo, no lo olvide usted. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes serían los convidados? Porque nosotros somos la iglesia, o sea, somos la desposada de Cristo. Ahora, si podemos ver en las parábolas, todo es simbólico de algo más, ¿cierto? Es una forma de hablar. Y la Biblia siempre explica lo que estas significan. Por ejemplo, en Isaías 61:10 explica que las vestiduras de bodas representan la justicia. O sea que el hombre que fue echado del banquete a las tinieblas de afuera no estaba vestido de boda, es decir, no estaba vestido de justicia. ¿Se da cuenta usted a dónde va la cosa? En gran manera me gozaré, dice Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10 lo dice claramente. En Apocalipsis 16:15 dice: justo después del juicio de la sexta copa de la ira de Dios, y mucho tiempo después de que la iglesia ya fue arrebatada desde la tierra, ya se ha ido hacia los cielos, el Señor dijo: he aquí y yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahí nuevamente hace referencia al andar desnudo, o sea, no vestido de justicia. Él estaba aludiendo al hecho de que la doctrina de la seguridad eterna que tenemos hoy termina específicamente en el momento del rapto. ¿Me entiende usted? Un hecho de que Jesús enseñó en esta parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo. Cuando ya después de que llegó el marido ya no había lugar para las otras 5 que habían quedado atrás. El hombre que fue expulsado del banquete fue un invitado de última hora. Él representa a todas las personas que quedaron aquí abajo en la tribulación, los que sobrevivan, los seres humanos que sobrevivan de la gran tribulación, los cuales no son parte de la iglesia. ¿Me entiende usted?
Ese hombre que fue echado fuerte no era parte de la iglesia. Él intentaba recibir las bendiciones de los invitados a las bodas, las cuales sucede en el momento de la segunda venida, según Apocalipsis 19:9. Pero él no había permanecido fiel, o había perdido su salvación, o nunca había sido salvo, cualquiera de esas cosas, o simplemente no quiso. Recuerde que los siervos invitaron tanto a los buenos como a los malos. ¿Ah? Y no está totalmente claro si este último tenía, y no está totalmente claro si este último, el que fue expulsado a las tinieblas de afuera, tenía sus vestiduras de bodas o las había perdido, o a lo mejor nunca las había tenido en primer lugar. Cuando intentó ingresar al banquete fue descubierto y echado fuera. Es decir, una persona que nosotros podríamos decir que era pura boca, ¿ah? Que solamente eran palabras, pero que en los hechos no obedecía al Evangelio de Jesucristo. Entonces pues tenemos que la referencia se aplica a los sobrevivientes incrédulos de la gran tribulación, a quienes se les negará un lugar en el reino por no tener la justicia que viene por la fe. Entonces serán echados a las tinieblas de afuera, por hipócritas. En Mateo 24:51 dice: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el crujir de dientes. Mateo 24:45-51. La parábola de los siervos solamente tiene una referencia que va implícita a las tinieblas de afuera, al llamarlas un lugar para los hipócritas, en donde habrá lloro y crujir de diente, puesto que esa frase acompaña a las otras menciones que se hace de las tinieblas de afuera. ¿Se da cuenta usted? Es decir, los hipócritas se van a las tinieblas de afuera. En Mateo 25:30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro le dio 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue luego, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos también negoció y ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 talento tuvo miedo y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el primero le dijo: Señor, 5 talentos me has dado, y 5 talentos he ganado sobre estos. Y el señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el segundo, que había recibido los 2 talentos, también le dijo que había ganado sobre ellos otros 2 talentos. Y el Señor le dice la misma bendición: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el último,
el que había recibido un talento, le dijo al Señor: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. He aquí, toma lo que es tuyo. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Siervo malo y negligente. Sabías que di ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Después dijo: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, del verso 14 al 30. ¿Se da cuenta? Y el hombre a quien se le quitó su único talento demostró un desconocimiento total de su Señor. No lo conocía. Y la fe que podría haber tenido en él no era mucha. Él creía que era un hombre duro, que aceptaba el crédito que tal vez no merecía. Tuvo miedo de su Señor que le tratara injustamente. ¿Te das cuenta? Entonces, en los 4 casos, quienes son juzgados son los incrédulos, y su castigo es vivir en un estado total de oscuridad en las tinieblas de afuera. Son gente que dice, pero no hace. Son gente que dice que son cristianos, pero apoyan todo lo que Dios aborrece. Son esos cristianos que usted ve, que andan creyéndose artistas, que dicen que son cristianos, pero bailan con Satanás. Las tinieblas de afuera están preparadas para los hipócritas. No es para la iglesia. La iglesia tiene una bendición, querido hermano, inmensamente, tan inmensamente de grande que nadie la puede entender, y a lo mejor cuando estemos con el Señor vamos a poder entenderla un poquito. Y esa bendición se acaba justamente en el momento del arrebatamiento de la iglesia. De ahí empieza un periodo de tiempo de 7 años en los que el tratar de Dios con los hombres cambia una vez más. En lo que dice relación en este caso con el poder que Lucifer va a tener sobre el mundo. Va a tener más poder, va a tener más amplias cosas que él va a poder hacer, y por lo tanto los que queden aquí abajo no van a recibir, si quedan vivos cuando venga el Señor Jesucristo en la segunda venida literal, no van a recibir un cuerpo de gloria como lo va a recibir la iglesia. Tener que vivir 1000 años en un cuerpo como el que tenemos hoy. Pero muchos de esos van a ser echados a las tinieblas de afuera, porque ni aún podrán entrar en el reino. Las tinieblas de afuera. No sé si usted se había fijado sobre esta frase, las tinieblas de afuera. Muchos se enredan y dicen: no, es que es una parte del infierno. Otros dicen: no, eso está en el abismo. No, no importa dónde esté, hermano. Las tinieblas de afuera es un lugar donde hay lloro y crujir de dientes. Usted sabe cuando un ser humano cruje los dientes, cuando siente dolor. No es bueno. Y nosotros no nos preocupamos por las tinieblas de afuera, porque nosotros estamos con Jesús. Que el Señor les bendiga en grande manera.